A todos y todas, bienvenidos y bienvenidas. Un gusto saludarles. Buenos días. Hola, hola. Hola, buenos días, profe. Buenos días, Hola, profe. Emi. Buenos días. Hola, Evelyn. Buenos días. Buenos días, profe. Ok, hola, Mariana. Buenos días. Mariana. ¿Estás ahí, Mariana? Buenos días, profe. Ahí está, buenos días. Y Diego, buenos días, Diego. Buenos días, profe. Ok, Emanuel, buenos días, Emanuel. Manuel Cortés, buenos días. Good morning. Salam alaikum. Bueno, Emanuel ya no me metió, no está por ahí. Pero igual, bienvenidos chicos, todos y todas. Iniciamos el periodo número 3. Creo que no habíamos tocado nada, ¿verdad? El periodo número 3. Vamos a iniciar con todo. Este periodo está sumamente bonito. Le vamos a dar continuidad a lo que es la parte de la historia. Vamos a continuar con lo que es el antiguo régimen. Lo único que vamos a llegar a la etapa donde este antiguo régimen entra ya en decadencia. Por eso vamos a ver la parte de la crisis del antiguo régimen. Yes. Comandante Cruz. Ok, muy bien. Periodo número 3, unidad número 3. Crisis del antiguo régimen. Así se llama nuestra unidad. Crisis del antiguo régimen. Crisis del antiguo régimen. Ok. Como les decía al inicio, pues esto se trata nada más de la continuidad de esta etapa de la historia española que inicia en 1700 con Felipe V, luego continúa con el hijo de él, Luis I, sigue con Fernando VI y llega a continuación con el señor Carlos III, el padre de Carlos IV, que es con el que vamos a trabajar hoy y todo parte del periodo, Carlos III. Aquí vamos a hacer una pequeña aclaración con esta etapa de la historia española, ya que con Carlos III se inicia una etapa que se denomina despotismo ilustrado, porque a partir de acá pues empieza a tener protagonismo esa filosofía en donde prevalece la razón sobre los hechos, y Carlitos, pues Carlos III era muy identificado con este tipo de filosofía e inicia su gobierno absolutista con con estas ideas de la ilustración. Por lo tanto, a esa etapa se le llama despotismo ilustrado. Luego, pues viene ya la de nuestro amigo Carlos IV. Para ello, vamos a tratar de alcanzar 5 objetivos. Hay muchos más, un montón. Pero me voy a dar por satisfecho pudiendo alcanzar estos 5 objetivos. El primero de ellos va a ser describir las principales características del reinado del señor Carlos IV. Estamos hablando del periodo de la historia comprendido desde 1788 hasta el periodo de 1808.
Este es el periodo del reinado del señor Carlos IV. También pues aquí vamos a describir o vamos a analizar cuáles fueron aquellos elementos que propiciaron que este reinado o esta etapa de la historia entrase en una crisis política, social y económica, y que como consecuencia de ello, pues se llegase a lo que se conoce como la Guerra de Independencia Española, contra los franceses. Ok, segundo objetivo que vamos a tratar de alcanzar en esta etapa de la historia española es que vamos a identificar cuáles son las causas y consecuencias de esta guerra de independencia, que dura un tiempo de 6 años. 6 años. Desde 1808 hasta 1814. Es la etapa que dura lo que es la guerra de independencia española, en donde España pues se sacude el, el poder o la supremacía que ha impuesto en ese momento el señor Napoleón Bonaparte sobre España. Como tercer objetivo, vamos a analizar el contenido de los artículos de la Constitución de 1812. Constitución que fue elaborada con la finalidad de ponerle fin de una vez por todas a lo que se conoce como el antiguo régimen. Esa finalidad fue creada esa Constitución y al mismo tiempo con el objetivo de reconocer al hermano de Napoleón, al señor José Bonaparte, como rey de España, como José I. Esos son los objetivos que hasta este momento tenemos planteado. Luego, pues, vamos a comentar y a describir cuáles fueron las características del reinado de el hijo de Carlos IV, de Fernando VII. Esta otra etapa de la historia es muy compleja, muy complicada. Aquí pues Fernando se ve sumergido en unas situaciones bastante comprometedoras, bastante críticas para su reinado, ya que está influenciado en ese momento por dos corrientes ideológicas. Uno, el absolutismo que representa a todos sus antepasados, y dos, el liberalismo, la nueva corriente filosófica que se trata de imponer a consecuencia de la Revolución Francesa y a consecuencia de lo que se conoce como la Ilustración. Ya veremos cada una de ellas. Y luego, pues, todo ese contexto que estamos describiendo en este momento, la crisis del antiguo régimen más la independencia de Francia, perdón, de España de Francia, provoca que también las colonias americanas se independicen de España, logrando pues su emancipación de la corona española. Ahora, hay un montón de objetivos más, pero lo que nos interesa son únicamente esos 5, donde vamos a tratar de englobar completamente todos los contenidos de este periodo. Ok, no sé, si hay una pregunta con lo que es la unidad y el periodo, los objetivos y que pretendemos alcanzar. ¿Todo bien hasta este momento? ¿No hay alguna curiosidad o alguna duda que surja?
¿Ahora? Feria técnica. Para el proyecto. Ya ahorita, ya vamos a llegar a la parte de la explicación de las actividades, ¿sí? Ya casi llegamos por ahí. Solo terminamos con la de la unidad. Vamos a ver, esta ilustración que está acá ilustra el ingreso de Napoleón Bonaparte a Madrid en el momento en que José I es coronado como rey de España. Esa se alusiona esta imagen. Ok. Y luego pues ya viene lo que menciona el compañero Kevin, la introducción a lo que es el periodo número 3, donde prácticamente tenemos una agendita a desarrollar, el saludito que ya estuvo. Vamos a hablar un poquito sobre el contenido emocional de esta semana, el objetivo de hoy de estas clases, la introducción al periodo y una clase más, y por último pues está el cierre. Así es que vamos a pasar directamente a comentar nuestro contenido socioemocional. Lo vamos a hacer entre todos y todas para poderle poner feeling a la cosa. Nuestro contenido socioemocional para esta semana se llama Papás Felices. Papás Felices. Y aquí es donde quiero que ustedes me ayuden. ¿Cuáles serán las causas de que los papás se muestren en este estado de ánimo, en este estado feliz? Por supuesto, involucran a la familia completa, a los hijos. ¿Alguien quiere opinar acerca de papás felices? Gracias, Kevin, muy amable. Adelante. Me llega eso, Kevin. Antes de que alguien pida la palabra, Kevin ya está al frente. Muy bien. Dime. Papás felices, Kevin. Sí, ¿qué opinas de eso? ¿Cómo pueden ser felices los papás? Convivir con ellos, para convivir más que todo ya en la escuela, ya sea prácticamente por visitar a los padres, estamos en tareas bien, y también uno que sabe, no puede, creo que la comunidad de un papá puede ser más como el hijo frente al padre o lo que va también, y la práctica uno practica, uno aprende todo el grupo o lo que se está preparando, lo que es el normal, los padres empiezan, que es como que lo que para ser más felices es como obedecerlo, ya Muy bien, que excelente. En casita, otra participación más para poder emitir un juicio de valor de eso. ¿Quién voluntario o voluntaria que quiera en casita participar? Papás felices. ¿Cómo o por qué motivos los papás son felices? ¿Solo uno o solo una? Ok, muchas gracias, yo sabía, Aquí Kevin levantó las dos manitas en forma espontánea, al igual ha sucedido en casita, Kevin. Mira qué bien, hombre, pucha, así me gusta a mí. Gracias, Evelyn Joana Romero, por levantar las dos manos. Si tuviera una tercera, la levanta también. Ok, Evelyn.
Bueno, yo creo que puede ser cuando los hijos a veces le va bien y también están felices o están con ellos. Ok, ¿qué cree usted que hace felices a los papás, Evelyn? Cuando nosotros convivimos con ellos. Ok, muy bien, excelente. Buen aporte, Evelyn. ¿Alguien más acá? Darnos un tiempo, ¿verdad? Y también preferimos hacer otras cosas en lugar de estar con nuestros papás. También al ver que nosotros pedimos cada una de las cosas que necesitamos, también al esforzarnos y cumplir con todas nuestras obligaciones en la casa, también durante sus estudios, sacar las notas, dejar de sentimientos felices y el hecho de ver a sus hijos creciendo en su vida así, educativa, ver cómo se desarrollan y ver que todo el esfuerzo que ellos han hecho y siguen haciendo, pues, Ok, muy bien, Annalise, correcto, muy bien, muy acertadas las tres participaciones, muchas gracias. Es así, los padres a veces, cuando llamamos la atención, la hacemos con la finalidad de sugerir, de mejorar una situación, jamás con la intención de hacer sentir mal a los hijos. Y la mejor forma de cómo poder hacer feliz a los papás, lo que ustedes han recalcado, haciéndoles caso en sus consejos, colaborando con las actividades del hogar y lo mejor de todo, y no me van a dejar mentir ustedes, dándoles un premio fabuloso, buenas calificaciones, excelentes calificaciones. En la época que estábamos presencial, cuando había la escuela de padres y se entregaba la boleta final de notas, o al final del año que se entrega el resultado, la condición de final del año, híjole, daba gusto ver a los papás que no cabían por el portón de felices viendo las excelentes notas de sus hijos, y iban más feliz que nada, y ustedes que muchos son oportunistas aprovechaban la oportunidad para decirle, papi, quiero una moto nueva, un cel nuevo, un PlayStation, un no sé qué, un montón de cosas, Entonces, la felicidad de los padres tiene que ver mucho con el comportamiento de sus hijos. Así es que mi invitación especial de esta mañana es hacerlos felices, a tratar la manera de que ellos se sientan sumamente bien. Y recuérdese, hay un enorme abismo que hay que tratar de ir estrechando cada vez más entre la forma de pensar pues, de un adulto y de un adolescente. No es lo mismo. Y es ilógico que yo quiera hacerlo pensar a ustedes como yo pienso. Son dos cosas diferentes, sino que de buscar un equilibrio y todo el mundo somos felices. Así es que muchas gracias por la participación en este contenido emocional y a ponerlo en práctica. Hay que hacer sentir bien a los papitos. En la medida que ellos se sientan bien, pues las cosas van cambiando enormemente. Muy bien, volvamos a nuestro documento que tenemos acá. Ya estuvo el contenido socioemocional. Ahí vámonos con el objetivo. Describir cómo se desarrollarán o elaborarán las actividades evaluadas que están programadas para el periodo número 3 y por supuesto el tipo de ponderación que van a recibir. Igual que periodos anteriores, solo dos tareas, dos actividades.
cada una de ellas vale 35%. La primera tarea o la primera actividad evaluada es un pequeño laboratorio sumamente cortito, fácil, sobre lo que es el antiguo régimen, sobre lo que vamos a hablar el otro bloque que viene a continuación. Entonces, el laboratorio consta de 15 preguntas de opción múltiple. Probablemente por ahí tenga un par de falso verdadero, pero por lo general son de opción múltiple. ¿Dónde está? En el aula que ustedes ya conocen, en la Chamilo, aula virtual del colegio, en el apartado de ejercicios. Ahí va a estar, Tiene un aproximado, no sino que tiene 45 minutos de tiempo para desarrollar esas 15 preguntitas, un solo intento, y si por algún motivo usted no puede hacerlo en la fecha y hora señalada, simple y sencillamente me lo comunica, me lo hace saber, o le avisa a Melqui para que él me diga, y con gusto yo lo voy a cambiar. Creo que está programado para horas fuera de clase, para evitar cualquier malentendido que diga, no, es que como el primero A lo hizo tal fecha y habían unas preguntas que eran similares, entonces cuando el E y el F lo hicieron, sacaron 10 porque ya lo habían hecho los compañeros. Y como no es cierto eso, porque ustedes lo hacen mejor que todos, entonces mejor lo dejamos en una forma simultánea, por ahí como a las 5 de la tarde. No me acuerdo el día ni la fecha, pero va a ser fuera de las horas de clase. Nomás que se va a llevar, creo que lo más más que se tarde, unos 15 minutitos, 1 minuto por pregunta y lo ha realizado. Esa es la primera actividad. La segunda, aquí viene lo que ya me preguntaba Kevin, es el entregable con la información correspondiente a geografía sobre el proyecto institucional. Los huertos caseros, ¿cómo que se llama? Algo así, no me acuerdo, ya lo hemos. Sí, ¿verdad? Ok. Entonces ya lo vamos a ver detenidamente. Entonces, la metodología a seguir para la entrega de este proyecto, de este ¿qué? Avance, no es nada más que un archivito de Word con la información que se le va a solicitar o que se le ha solicitado y que ya está por ahí en el detalle de tareas y que lo vamos a ver un poquito más adelante, y la cual pues ustedes van a subir también al aula virtual. Lo suben ahí para poderlo revisar, lo checamos que todo esté todo bien, y si hay alguna observación la superamos, y posteriormente ustedes estarían colocando en la herramienta que han seleccionado esa información, la cual puede ser una página web, una app o una revista digital. No sé por qué se han decantado ustedes al final, pero este proyectico está diseñado para 2 periodos. En este que viene, en el que estamos ahorita, en el tercero, únicamente me van a entregar el borrador, el archivo en Word, para poderlo revisar. Luego colocar esa información ya en el otro, en su proyecto final, en la herramienta. Y eso ya va a ser parte del cuarto periodo. Preguntas hasta acá. Nada. Sí, pero yo creo que la página web, al final ustedes la van a terminar ya con todo para el cuarto periodo, si no me equivoco. ¿No les han dicho nada a los otros compañeros? De todo, de todo. 26 de julio. ¿Para cuánto de tiempo les dijeron que está este proyecto? Esta
este proyecto. No es para 2 periodos. Solo para este. Ah, bueno, entonces en ese sentido déjenme coordinar con el resto de los compañeros de la asignatura y si es así, ya de una sola vez va a quedar la información en su proyecto. Con la señora Ángel platicábamos y un día de estos y sí recalcábamos que era para 2 periodos. Pero ella igual les ha dicho que es para esto. Con ella no han tenido. Bueno, entonces sí, vamos a dejarlo así para eso. Yo les tomo ya un día de estos, cómo lo vamos a manejar, ¿eh? Para todo solo para el periodo número 3 o si engloba los 2. Ok, yo les voy a averiguar esa situación por ahí. Vamos a ver. La matriz central de ese proyecto es la siguiente. Este es el formatito que todos van a tener acceso, o ya tienen acceso a él, creo. Todavía no se los han compartido. Bueno, pero ya se los van a compartir, ¿eh? Aquí va a ir el nombre del proyecto. Aquí el periodo. Las asignaturas que están involucradas en este periodo. El nombre de los docentes de esos proyectos. El número de entregable, el 1, 2, 3 o 4. Y al final van sus nombres, ¿eh? Los integrantes, con su número de lista, nombre completo, 2 nombres, 2 apellidos, el grado y la sección. Y por supuesto al final pues, el porcentaje de participación o involucramiento en el trabajo. Si trabajó nítido todo, como lo saben hacer ustedes, 100%. Si solo trabajó a media, la mitad de todo el trabajo, 50. Si solo hizo la mitad de la mitad, pues un 25%. ¿Eh? Y si no trabajó nada, pues ni modo, el 0% no trabajó. Pero sean ustedes también, ¿cómo lo podemos llamar? Responsables. No le van a poner 100 al que no trabajó, ni hizo nada y le van a poner 100. Pónganle acá lo que se ganó la persona en su trabajo. ¿Eh? Y aquí tenemos ya el nombre del proyectito, se va a llamar o se llama La ciencia tras los huertos caseros. Aquí pues hay un contexto que hace referencia a este tipo de proyectos, una pequeña explicación, más información para acá, para que ustedes se empapen de lo que se refiere a esto. Luego pues se les presenta un reto a superar, el cual pues ustedes sabrán cómo hacerlo de la mejor forma posible, de acuerdo a la explicación que se les ha colocado ahí. Y luego pues viene las competencias a desarrollar por cada uno de las asignaturas que están involucradas en este proyecto. ¿Eh? Empezando aquí por CHL, pasando por sociales, por LITE y llegando a la que me compete a mí, que es Geografía e Historia de España. ¿Cuál es la competencia que vamos a desarrollar acá? Pues vamos a hacer una comparación de los huertos caseros que hay en España y en El Salvador, ¿eh? De los que se cultivan en España y en El Salvador. ¿Eh? El entregable o lo que ustedes van a hacer no es nada más que lo siguiente. Por acá está, aquí está, ¿eh? Aquí estamos, Kevin. Van a elaborar un cuadro comparativo con información e ilustraciones sobre los tipos de cultivos que se hacen en los huertos caseros españoles y los salvadoreños. ¿Eh? Aparte de esa comparación de ahí, van a ustedes a describir el proceso, cómo se hacen esos huertos caseros y los materiales que se utilizan para poderlos hacer.
Luego, y también por supuesto agréganle los tipos de cuidado que esos huertos necesitan, ¿no? Ahí vamos a ver si estamos consumiendo cosas comunes entre ambos países o es completamente diferente el tipo de alimentación que ellos tienen con la alimentación de nosotros, ¿eh? Ya van a ver cómo la papa es uno de los ¿cómo se llama? De los cultivos que ellos mayormente hacen. Aquí. Un minuto. Aunque te va a estar ahí plasmado, pero todo. Va, ok. También aquí quiero aclararles algo, o quiero comentarles algo. Los mismos grupos de trabajo son para todas las materias, ¿eh? Así, ya les dijeron eso, ¿sí? El mismo grupo en LITE, el mismo en GEO, el mismo en sociales, el mismo en todo, ¿eh? Y cada grupo tiene que asignar un rol a todos los integrantes, ¿eh? Ya lo saben también, y ahí solo medio se los voy a mostrar después que Kevin haya terminado con esa cosa, ¿eh? Y lo ideal bueno, el objetivo de esos roles no es nada más que todo el mundo trabaje. Que no se vaya a quedar alguien sin hacer nada, sino que todo el mundo tenga una función que desempeñar. A eso van enfocados los roles, ¿eh? Si ustedes son menos en el grupo de esa cantidad de roles, pues fusionen. ¿De cuánto es el equipo de ustedes? ¿Cuántas son uno? Son 9 de cuánto por todo. 5 y 4. Aquellos ingratos solo son uno. Dos grupos con ustedes. Dos grupos. Ok. Bueno, ya lo veremos. ¿Todavía te falta? No, ya no. Vale, ok. Entonces, los roles están estos. El portavoz, el secretario o la secretaria, el moderador, el indagador, el coordinador y el gestionador de recursos, ¿eh? Entonces, la persona que ustedes elijan para desempeñar todas estas funciones debe tener ciertas características, ¿no? El portavoz pues, tiene que ser observador, detallista, buen orador, con capacidad de persuasión y todo lo demás, ¿eh? El secretario pues tiene que adaptarse o secretaria a las diferentes situaciones, capacidad de análisis, de persuasión y capacidad, ¿eh? Lo mismo el moderador, el integrador, el coordinador y por supuesto el gestor gestionador de recursos. Pregunto por última vez, no, una vez más. Ya todo el mundo sabe con quién va en los grupos. ¿Sí? Vamos a ver si lo tengo por acá. Primero general, tercero, sí. No, fíjate, yo creo que no estamos, ¿no? No, ¿es? No es el tercero. No sé si hablamos ¿Qué son? ¿Verdad? No, ¿de qué? ¿Sobre qué? El cambio tuyo. de cambio de vida porque yo me pasé a tubo 2 y Luis se pasó a Pero siempre la misma especialidad. sí,
Estamos en la misma, Solo de grupo. ajá, Luis pasó a jugar y yo pasé a salir. Ok. Dale, Mecho. Llévate. ¿Cómo está? ¿No está tan fregado? Vale. Quiero descansar, Babuino. Ok. Entonces, Kevin, tú ya no estás acá. ¿Estás en cuál? En este. Y Luis se va para donde vos estabas. Aquí. Así. Ok. Ok, Merky. Va, ok. Entonces el grupo 1 pues queda Luis Ángel, Oscar Alfredo, Arturo Alejandro y José Emanuel. Tenemos. Ocho tengo. 8, no, 7, porque ya parece yo también. 7 más. No. 11, 12, pero el chico que estaba ahí. ¿Y son cuántos? Apenas faltan varios. Bueno, ok. Entonces, Luis, Oscar, Arturo y pues luego pues Natalie, William y Axel, Kevin, que han venido huyendo. Y luego Kevin, tenemos el otro grupo, Diego, Antonio, Roxana, Wilmer, Antonio y Evelyn. El 4, Lucía, Vanessa, Jade, Henry, Annelies y Emilia. Estos son de conta, ¿verdad? Sí, ok. Muy bien. Muy bien, muy bien. No sé. Vamos a ver, no sé. ¿Dudita, alguna pregunta hasta acá? Nada. ¿En casita? ¿Duditas? ¿Preguntas? Nada, nada. Bueno. De eso se trata el proyectito. En mi caso personal, no hay mayor, ¿cómo se llama? Dificultad. Es un trabajo sumamente fácil, sencillo, que les he colocado ahí para que ustedes lo desarrollen de la forma más fácil posible. Bueno, pasemos entonces a la clase ya en sí de esta mañana. De la segunda parte de esta hora. Vamos a ver, se nos escapó. Aquí. Vengo para acá, hoy sí. Muy bien. El antiguo régimen, la crisis del antiguo régimen, así se llama el temita que vamos a desarrollar hoy. Vamos a ver, tenemos justo ¿cuánto tiempo? Si nos alcanza, sí. Tenemos 35 minutos para poderlo desarrollar de la mejor forma, ¿no? Por el momento lo desarrollo yo, pero luego chicos y chicas, las demás clases lo haremos en conjunto, igual todos, ustedes desarrollando por un lado y comentando por otro, así es que si en este momento, en este lapso de tiempo, surgen dudas, pues usted levanta la mano, me pregunta sin ningún temor de ninguna clase, o levanta la mano o simple y sencillamente active su micrófono, pero pregunte, saque las dudas. Muy bien. Tema de hoy, la crisis del antiguo régimen.
Tenemos la agendita para hoy. El saludo, ya lo hicimos. El desarrollo del contenido socioemocional también ya lo hicimos. Vamos a ver, luego el desarrollo, al objetivo nos ponemos ahí, ya lo vamos a ver. Y al final, pues, el cierre. El objetivo de la clase de hoy, de esta mañana, va a ser identificar las causas que ocasionaron o que posibilitaron la crisis del reinado del señor Carlos IV, la cual pues al final termina de forma, llamémoslo rápida, con lo que se conoce como el antiguo régimen. Entonces el objetivo, identificar las causas que llevan a la crisis del reinado del señor Carlos IV. Ok, anótense el objetivito y vamos con nuestro amigo Carlos IV. Esta es la etapa de la historia donde entra en crisis ya el antiguo régimen. Porque recuerden ustedes que el antiguo régimen empieza en 1700 con el señor Felipe V. Luego, pues, continúa con el señor Luis I, hijo primogénito de Carlos V, de Felipe V. Luego continúa Fernando VI, después Carlos III y después Carlos IV, que es con el que estamos en este momento, lo cual se conoce como la crisis del antiguo régimen. Ok. Vamos a ver si ya tomaron nota del objetivo. Entonces pasemos a desarrollarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Empecemos. Este es nuestro amigo, Carlos IV. Este es el señor que vamos a trabajar hoy, exclusivamente con él, todo su reinado. Vamos a decir que Carlos IV es hijo de Carlos III. Y Carlos III se caracteriza por ser un admirador de la política filosófica conocida como la Ilustración. ¿Y qué era la Ilustración? ¿Se acuerdan ustedes algo de la Ilustración? Ya estaba fuera de... No, pero vas por ahí, que es correcto, lo que están mencionando, tener la idea. Vamos a ver, para poderla comprender mejor, pues nos vamos a ubicar en esta época del absolutismo. En esta época, los reyes, los monarcas, se creían personajes enviados por Dios a la tierra para poder ser reyes y poder ser líderes de sus de su pueblo, de sus súbditos. Ahora bien, como ellos decían que eran personajes enviados por Dios, entonces todas las leyes que ellos hacían eran divinas. Nadie podía violarlas, nadie podía contradecirlas. Los reyes
hacían, las ejecutaban y controlaban todo el aparato estatal, en el absolutismo. Y a raíz de eso, pues, vienen y salen esas corrientes filosóficas. Uno, lo que es la Revolución Francesa y que surge como producto de que es la Ilustración. Y en este caso, la Ilustración no es nada más que ¿cómo le pudiéramos llamar? El peso de la razón sobre las cosas. ¿Por qué? Porque la gente empezó a analizar las causas que ocasionaban los hechos sociales, y empezaron a cuestionar. Dijeron, ¿cómo es posible que este personaje que nace, muere, se enferma, come y tiene todas las necesidades físicas del mundo sea un ser divino? No puede ser. Y empezaron a cuestionar, y ahí empezaron a salir otras cosas de respecto al descubrimiento de muchas cosas que empiezan a cuestionar. Al señor Carlos III le empezó a gustar ciertas ideas de la Ilustración, ideas que no ponían en riesgo a su reinado. Y por eso es que el reinado del señor Carlos III, era un monarca absolutista gobernando con las ideas de la Ilustración. A ese reinado de él se le denominó despotismo ilustrado. Despotismo ilustrado. ¿Qué es el despotismo ilustrado? Pues es un monarca absolutista o un rey absolutista gobernando con las ideas de la Ilustración. A eso se le llamó despotismo ilustrado. Pues entonces, mire qué complicado la tuvo este señor Carlos IV, porque cuando él sube al trono, allá por 1788, se vio involucrado o se vio afectado inmediatamente por la compleja situación que se vivía en Francia, debido a la famosa Revolución Francesa, la cual había estallado un añito después de que él asumiera el trono. Estamos hablando de 1789. Y mire lo que pasó. Carlos IV tenía un miedo espantoso que esas ideas se extendieran rápidamente a España, y por tal motivo mejor optó a dejar sin efecto todas las reformas iniciadas en el despotismo ilustrado, o sea, en el periodo de gobierno de reinado del papá de él. Entonces, ¿se acuerdan aquellas reformas que inició Felipe V con la modificación de las instituciones tratando de implementar lo que es el modelo absolutista en España? Pues muchas de esas reformas quedaron sin efecto, por el temor a estas ideas ilustradas en 1979. Es que Carlitos la vio, pero muy, muy, muy difícil. Carlos IV. Veamos entonces lo que sucede. Para evitar ese problema con la Ilustración, Carlos IV inmediatamente asume el poder. La decisión que toma es quitar a los ministros que le dejó el papá de él. Son ministros ilustrados, ministros que estaban de acuerdo con la Ilustración. ¿Quiénes eran esos señores? Algunos de ellos, un tal Florida Blanca, un tal Jovellanos, otro fulano de tal que no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero que eran los ministros que había heredado de Carlos IV, de Carlos III. Eso fue en 1792. Carlos se deshace de ellos. Y en sustitución de esos ministros ilustrados, solo contrató a un ministro, que lo hizo su valido. Era un joven militar
de origen humilde, de procedente de una familia muy, pero muy pobre, de escasos recursos. Era un militar llamado Manuel Godoy. Este Manuel Godoy se convierte en el valido de Carlos IV, en el ministro que sustituye a los ministros ilustrados que dejó Carlos III. ¿Qué fue lo que originó que Carlos tomara esta decisión de nombrar a Manuel Godoy? Pues la desconfianza y el miedo que le provocaba a él los círculos de la nobleza. Carlos IV ya no creía en la sinceridad de los nobles. Por eso es que como las cortes estaban plagadas de nobles, entonces Carlos IV tomó la decisión de abolir los ministros anteriores y colocar en sustitución de ellos a Manuel Godoy. Ahora, esa situación se puso más crítica cuando el rey francés, el señor Luis XVI, es ahorcado por los franceses a causa de las ideas de la Revolución Francesa. Y como consecuencia de ese linchamiento, Carlos IV, en unión o en confabulación de otros países monárquicos absolutistas, deciden declarar la guerra a Francia. Y esa guerra pues tiene un periodo de duración de 1793 hasta 1795, 2 años. Pero los españoles no eran lo suficientemente fuertes para derrotar a los franceses. Y los franceses rapidito los derrotan a ellos y se llega a la firma de un tratado para poner fin a esa guerra. Ese tratado es conocido como la Paz de Basilea, en 1795. Y deja a España subordinada o bajo el poder francés. No sé si hay preguntas hasta acá de cómo hemos llegado hasta que España queda subordinada en el 95 bajo el poder francés. Si no, recapitulo rápido. Carlos IV llega al poder bajo lo que son las ideas de la Revolución Francesa. Rápidamente se ve afectado el rey francés Luis XVI, es ahorcado. Carlos, en unión con otros países monárquicos, le declaran la guerra a Francia. Francia les gana y se firma el Tratado de la Paz de Basilea, el cual somete a los españoles bajo el poder francés. En casita, preguntas. ¿No hay preguntas en casa? Bueno, continuemos. Fíjense lo que pasa acá. Después de que Napoleón se hace con el poder en Francia de 1799, la política española entra en una situación de inestabilidad, de vacile, de cierto dificultades para tomar una decisión. ¿Entre qué? Entre el temor a Francia como tal y el intento de pactar con ella para evitar de esa manera enfrentarse al ejército todopoderoso de Napoleón. ¿Por qué razón? Vamos a ver. ¿Dónde estaba Emily? Emily era, no me fijé. Emily, Hola, adelante. sí, una pregunta de la diapositiva anterior. Salía que Luis XVI, creo,
Sí. Usted dijo que, bueno, no decía en la diapositiva, pero escuché como que fue ahorcado. Sí, Entonces, ¿me puede explicar un poquito? sí, lo que pasa es que Luis XVI era un rey absolutista, un rey que tenía el control absoluto del gobierno, ¿eh? Un rey en donde únicamente se hacía lo que él decía, ¿eh? Un rey que podía controlar absolutamente todo, pero a él no, nadie le podía contar las costillas de lo que hacía. Entonces, cuando aparecen las ideas de la Revolución Francesa, la gente empieza a cuestionarse, empieza a decir, bueno, eso no es posible, ¿eh? Si en la Revolución Francesa aparecen los derechos del hombre, los derechos del ciudadano, los derechos humanos, hay reformas laborales, hay reformas de todo tipo. Entonces, como el rey Luis XVI se opuso a todo ese tipo de reformas impulsadas por la Revolución Francesa, entonces la población lo que hizo fue ahorcarlo, lo lincharon, lo fueron a sacar y lo mataron, lo ahorcaron. Entonces, en base a eso, ocasionó cierto temor o mucho temor en Carlos IV, quien rápido se unió con otros países de la misma monarquía absolutista y le declaran la guerra a los franceses, ¿eh? Pero con saldo trágico para ellos porque Francia les termina ganando. Y se da la paz que va, paz, La paz de Basilea, Basilea. la cual es un tratado que al final pues deja sumergido a los españoles bajo el control francés. Ok, gracias. Ok, muy bien. Entonces, fíjense lo que pasa acá, ¿eh? A raíz de todo eso, pues Carlos IV vacilaba en tomar la decisión o enfrentar al ejército napoleónico, que hasta ese momento tenía el 80% del territorio europeo controlado, o simple y sencillamente pactar con los franceses para evitar enfrentarse al ejército, ¿eh? Por supuesto, los españoles al final terminan aceptando, viendo o decidiéndose por la segunda opción, ¿eh? Y deciden pactar con los franceses. Pero al pactar con los franceses, le genera otro tipo de problema, ¿eh? Porque, a empezar, los portugueses son aliados de los ingleses de Gran Bretaña, ¿eh? Y los ingleses son los grandes enemigos de Francia. Entonces, los franceses, ¿qué es lo que hicieron? Le dicen a Carlos IV que prepare su ejército naval y lo unen los franceses con los españoles. Y se enfrentan en una batalla naval contra los ingleses, obteniendo el resultado la Armada Franco-Española, o sea, los franceses y los españoles, ¿eh? Los cuales fueron derrotados por los ingleses, ¿eh? Y la Armada Naval de Carlos IV prácticamente queda arrasada, destruida completamente. Y eso, esa destrucción de esa navada, de esa Armada Naval, ocasiona que España entre aún más en una crisis económica, ¿eh? ¿Por qué? Porque ese desastre naval que destruyó todos los navíos de guerra de España ya no van a poder proteger a las embarcaciones comerciales que trasladan las mercancías fuera de España, ¿eh? Y eso pues viene a ocasionar una crisis en la Hacienda Real, que era la encargada ¿cómo se llama? De recuperar o de recaudar los impuestos. A raíz de esta situación, Godoy, con el aval o con el permiso de Carlos IV, recurre al endeudamiento, a préstamos a otros países, ¿eh? Para poder salir de esa
crisis económica, ¿eh? Pero no solo hizo los préstamos, sino que también tomó la decisión de aumentar los impuestos a la población y al mismo tiempo desamortizó las tierras de la iglesia, o sea, les quitó la prohibición de que se pudieran vender y comprar y simple y sencillamente lo que hizo fue expropiarlas para que pasaran a formar parte del gobierno de Carlos IV. Mira lo que pasa acá. Es muy interesante. Esa armada, ese desastre naval, termina agravando lo que es la crisis económica de España. Y el pueblo que se vio afectado por esos impuestos, es incrementan los impuestos, más la nobleza y la iglesia, que también se vieron afectados por esos cambios, pues se dieron o se mostraron contrarios o no estaban de acuerdo a las medidas implementadas por Godoy. A quien de por sí la nobleza ya no lo quería desde el principio, porque era de origen humilde, era de una familia plebeya. Entonces para la nobleza eso no valía nada y no era posible que él estuviese por encima de ellos con ese enorme poder. ¿Sí? No sé si me han logrado seguir el hilo de cómo después de todo eso, pues España cae en esa crisis económica. ¿Verdad, Kevin? Sí. Entonces, a partir de ese momento, pues para España se torna sumamente difícil las cosas. Y mire lo que pasa acá. Vamos a ver. Sí, ok. En la medida que el poder de Godoy iba aumentando, también el rechazo del hijo del rey era evidente, de Fernando, de Fernando, quien le tenía envidia, quien tenía miedo de que Godoy al final lo desplazara. Sí. Ok. Entonces, fíjate, esto es lo que pasa acá. Fernando le tenía envidia a Godoy, porque Godoy cada vez va aumentando ese poder. Y por supuesto, aparte de Fernando, también Godoy se había ganado el desprecio de los campesinos por el aumento, bueno, de la población de bajos recursos, por el aumento de los impuestos. Y luego, pues, aunado todo eso a las epidemias, al hambre y a la escasez de los productos del mercado que en ese momento no entraban ni salían, pues se le complicó todo eso a Manuel Godoy y entró en una crisis política, social y económica, más difícil aún. Y esa situación lo llevó a que, con el aval del señor Carlos III, firmara un tratado con Napoleón llamado Fontainebleau. ¿En qué consistió ese tratado? En permitir que los soldados de Napoleón pasaran por el territorio español para atacar Portugal, que era aliada de los ingleses, ¿sí? Y que al final, pues, Portugal se iba a dividir entre España y Francia, cuando pudiese ser. Es así como se firma ese tratado, y Napoleón perfectamente decide pasar a sus soldados. Pero cuando Napoleón atraviesa la frontera de los Pirineos, no se dirige hacia Portugal, sino que deja un grupo de soldados en Cataluña, otro en Valencia
otros en Madrid y otros allá arriba en País Vasco, y se quedan acantonados ahí, ¿eh? Ya no se van hacia su objetivo, que era Portugal. Entonces, debido a esa misma situación de crisis que se da por la permanencia de los soldados napoleónicos en la península, en España, Napoleón, ¿cómo se llama? Godoy recomienda a Carlos IV que se vaya hacia el sur, donde no hay soldados napoleónicos, a una ciudad llamada Aranjuez, ¿eh? Para estar más seguros por si a Napoleón se le ocurría en ese momento invadir España con todo su ejército. Y es así como deciden irse para, ¿cómo se llama? Para Aranjuez. Ahí se me olvidó omitir esto, ¿eh? Aparte de repartir a Portugal entre España y Francia, a Godoy pues también se le iba a crear un principado para él ahí en Portugal, al final de eso, ¿eh? Y pues dada esa crisis económica, política y social aguda que estaba, el 18 de marzo estalla un motín en la ciudad de Aranjuez, ¿eh? Ese motín tenía la participación popular del pueblo, ¿eh? Pero los líderes de ese motín eran la nobleza, el clero y el mismo Fernando, el hijo del rey. ¿Qué es? ¿Qué es? Perdón. Motín. Ah, perdón. El motín es como una rebelión, ¿no? Como que digamos ustedes están acá y de repente deciden no obedecer las órdenes que trae o las indicaciones que trae su tutor y dicen, no, hoy no queremos clase, no entramos a clase y nos quedamos allá afuera y pum, no entra nadie, ¿eh? Entonces, eso es un motín, el no rebelarse en contra de alguien. En este caso, la población pues decidió desconocer el poder de Carlos IV y de Manuel Godoy. Y todo lo hicieron solo con dos objetivos. Uno de ellos, destituir a Manuel Godoy como ministro. Y dos, quitarle, o mejor dicho, que Carlos IV le diera su corona a su hijo Fernando, ¿eh? Esos eran los dos objetivos con los cuales la gente de ese lugar se había amotinado, ¿eh? Para exigir esas dos cosas, que al final lo logran, ¿eh? Capturan a Manuel Godoy, lo encarcelan y al final lo terminan fusilando, ¿eh? Y a Manuel y a Carlos IV lo obligan que le entregue la corona a su hijo, ¿eh? Convirtiéndose, de hecho, en ese momento en rey. Esa situación de crisis deja evidente que España en ese momento está atravesando por un momento crítico en su monarquía, porque no hay una solidez, ¿eh? Si hay pleito entre el padre y el hijo, se evidencia que la monarquía no anda bien. Vamos a ver. Y a raíz de esos resultados, de ese motín de Aranjuez, nuestro amigo Carlos IV decide escribirle a Napoleón para ponerle queja de lo que está pasando. Y le escribe y le dice, oh, mi señor, mira, el ingrato Chabacán de mi hijo me ha quitado mi corona, ¿eh? Y yo quiero que tú me ayudes a recuperarla. Claro, en ese momento Napoleón dice, no, esto, ahí está fácil, pues, de invadirlo y quedarme yo con España y anexionarlo a Francia, ¿eh? Ya tengo mis soldados ahí y lo que solo tengo es declararle ya otra vez la guerra a ellos. Y mire lo que pasa ahí. Bueno. Aquí está, vamos a ver. Les decía que en ese momento Carlos IV le llama a Napoleón para que le ayude a recuperar la corona. Y y Napoleón, pues muy astutamente, echa de ver que tiene problemas grandes en España y lo que hace él es llevarse a Francia, a Carlos y a Fernando, ¿eh? A una ciudad llamada Bayona, que es una ciudad que está ahí cerquita de la frontera de los Pirineos en Francia.
Y estando ahí, Napoleón obliga a Fernando a regresarle la corona a Carlos. No se llama abdicación, ¿eh? Obliga a Fernando a que abdique en Carlos, a que le regrese la corona. Pero una vez la corona en Carlos, lo obliga a Napoleón a Carlos a que se la entregue a él, a Napoleón. Pero Napoleón es emperador, no le interesa ser rey de España. Entonces Napoleón lo que hace es llamar a su hermano José Napoleón y entregarle la corona a él para convertirlo en rey de España. Y es así. Napoleón convierte a su hermano José en rey de España, convirtiéndose en José I. Una vez José I en el poder, lo primero que ellos hacen alguien inició sesión y me sacó a los que tenía ahí. Bueno. Bueno, ni modo, se quedaron hasta ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, creí que me los habían sacado. Vamos a ver, vamos a retornar acá. Donde estábamos. Vamos a ver, ya se me perdió. Acá, estamos por acá. Lo compartimos. Ok. Entonces, vamos a ver. Fíjense lo que pasa ahí. Entonces, José I se convierte en rey. Napoleón lo que hace es convocar las cortes para aprobar una nueva constitución. La finalidad de esa constitución es poner de una sola vez por todas fin al antiguo régimen y reconocer de una vez por todas a José I como rey de España. Y ahí aparecen lo que se conocen como el nuevo Código de Bayona, o sea, lo de la Constitución, el cual, fíjese usted, mire qué bien, esa Constitución, lo que nunca había sucedido en España. Esa Constitución reconoce la igualdad de los españoles ante la ley, ante los impuestos y ante los cargos públicos. Cuando anteriormente el que pagaba impuestos solo era el pueblo, no los demás. Pero Napoleón viene y en la Constitución dejan plasmado que todos los españoles son iguales y tienen derechos iguales de pagar impuestos, derechos iguales ante la ley, no solo el salir fregado el pueblo, y por supuesto todos a ingresar a sus cargos públicos. Y es así como José I jura la Constitución el 7 de mayo del 2008. Con esto termino. Inicia una serie de reformas para tratar de abolir el régimen. Ahí el régimen señorial se termina, el cual es una persona dueña de unas grandes cantidades de tierra que las da a los campesinos para que las trabajen, pero la cosecha que se produce ahí no es del campesino, sino que del dueño de la tierra. La desamortización de las tierras de la iglesia significa que las puede vender y comprar. Hay una desvinculación de los mayorazgos y de las tierras de manos muertas, o sea, hoy sí se pueden comprar y vender las tierras. Todas las reformas esas muy buenas para todo el pueblo, pero no aceptaron la vista, ¿cómo se llama? El buen visto de toda la población. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la población veían al nuevo gobierno de una forma ilegítima. ¿Por qué razón? Porque era extranjero y porque se sustentaba en el poder de las armas, porque era impuesto a la fuerza por Napoleón. Luego, pues todo lo que hacía el gobierno estaba sustentado en las leyes militares, requisas, detenciones, fusilamientos y todo eso. Y eso, pues, posteriormente lleva a lo que se convierte posteriormente en lo que vamos a ver después, que es la guerra de independencia. Muchas gracias, chicos. Llegamos hasta aquí. Feliz tarde y buen provecho. Bueno, van a social. Bueno, nos vemos la próxima.
Gracias, Gracias, profe. profe. Adiós.